Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto. Hoy día es 29 de enero del año 2026. Quiero enviar un saludo especial a todas las personas que están conectadas en este momento. La verdad, muchísimas gracias, agradezco bastante el apoyo. Tengo que ser honesto, yo la verdad no he podido hasta ahora conseguir un horario fijo, puesto que por las diversas actividades de mi vida cotidiana no me es sencillo y fácil determinar un horario exacto. Primero empezamos, si mal no recuerdo, martes y jueves. Hemos tratado de ampliar lunes, miércoles y viernes. Por alguna cuestión técnica, cuando no se ha podido salir el día que se quería, pues se pasaba al día siguiente, ¿no? Y bueno, básicamente ahora voy a terminar de organizarme de tal forma que pueda hacer un horario no solo fijo, sino que también se puede hacer de manera audiovisual. El tema de hoy tiene que ver mucho con la fe que todos tenemos en nuestro corazón. Este programa, como siempre, para siempre y por siempre, se lo dedico a la memoria de mi padre, que lo tengo al lado de Cristo y de Dios en la eternidad, estoy seguro. Pero este programa en especial se lo quiero dedicar a alguien que amo supremamente y que mi familia también ama, y es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y es que a veces la fe y el amor que tenemos por nuestro Salvador nos enseña a tener resiliencia, a ser resiliente, a aceptar las vicisitudes de la vida poniendo nuestro destino en manos de Él. Y el camino del héroe, que es el camino de la elevación espiritual, de la evolución espiritual, no es un camino sencillo. Es un camino triste, doloroso y muy decepcionante. Pero tenemos dos opciones y las dos son válidas. La primera es rendirse, renunciar y sentir de que cualquier obra positiva o misión en esta realidad es inútil, estéril, ¿no? O tenemos la opción de decir, voy a seguir luchando contra la corriente, sea como sea. Yo les comparto una experiencia personal, no no con la intención de dramatizar las cosas, ni tampoco con la intención de crear una realidad adversa a la que yo quiero crear para mí y para los míos. Pero he llegado a comprender que ciertas situaciones, como las cosas técnicas para el desarrollo de este programa, suelen tener complicaciones con bastante habitualidad y frecuencia, ¿no? Y son de esas cosas que tú dices, ¿pero por qué? Yo en otros programas he dicho, y lo he dicho recientemente, que me llama la atención cómo los aparatos y las cosas de tecnología que se utilizan para la emisión de este programa suelen con frecuencia no funcionar o presentar problemas, fallas, que es por eso que yo me veo en la obligación de reprogramar las emisiones. Pero cuando esos aparatos los utilizo para cualquier otro fin que no sea un fin noble, como es el de transmitir conocimiento, como es el de transmitir informaciones alternativas positivas, pues simple y llanamente en esos casos, cuando son por temas de ocio, no tengo problemas. Pero cuando es para irradiar amor, para irradiar el mensaje de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, para irradiar el mensaje del Dios de Cristo, que es el Dios verdadero, que es el Dios del amor, del perdón, pues en esos casos siempre hay complicaciones. Yo estoy debiendo 3 videos en YouTube de los 3 últimos programas que no tengo forma ni manera, a pesar que tengo el programa para la edición de videos en el celular, no tengo forma ni manera de bajarlo al celular para poder subirlo a YouTube. No tengo forma ni manera. O sea, estoy estancado, debiendo
subir con 4 videos al canal de YouTube y no puedo, porque tengo que ver cómo remedio esta situación, ¿no? Y eso para cualquier persona pues sería bastante decepcionante, bastante frustrante y bastante motivo para poder decir, mira, ¿sabes qué? Lo intenté, lo quise hacer, quise servir a mi Dios, a mi Cristo y ayudar al gran despertar, al despertar de la humanidad, a que las personas entren en conciencia. Pero ese es el camino fácil. Y si uno quiere seguir el ejemplo de Cristo, debemos entender que el camino no va a ser fácil, va a ser todo lo contrario. Pero, y de eso se trata el programa del día de hoy, ¿por qué se persigue el cristianismo? Yo he llegado a la conclusión muy personal que Cristo, que lo he dicho en anterior oportunidad, es un metahumano, es un hermano superior, es un humano completamente evolucionado, tanto así que a él le gustaba que le llamen el Hijo del Hombre, porque sentía orgullo de ser humano. La figura crística, ¿no? Esta chispa divina superior, ¿no? Creo yo, en mi modesto entender, que ha tenido diferentes encarnaciones, ha venido en diferentes épocas y momentos de la humanidad. Pero solo en Yeshua, el Cristo que nosotros conocemos y amamos, es la tal vez encarnación más perfecta, tal vez a un grado y a una dimensión superlativa comparativamente hablando a las otras encarnaciones. Porque si no fuese así, no habría tanta animadversión de las élites que dominan el mundo, tanto rencor o tanto ánimo de desprestigio, de burla a esta nuestra figura crística, si es que no tuviera poder, si es que fuera un personaje irrelevante de la historia de la humanidad, pues no se esmerarían tanto en burlarse de él, no se esmerarían tanto en atacar a quienes amamos la figura de Cristo, a quienes tratamos de seguir su ejemplo. No se tomarían ese trabajo, ¿no? O sea, por una cuestión de raciocinio lógico, ¿eh? Es simple y puramente lógica. O sea, digamos que un elefante no se va a preocupar de tener como enemigo a una hormiguita, ¿no? Igual, entendiendo que este mundo tridimensional está dominado por quienes llaman el demiurgo, quienes llaman Satán, ¿no? Y sus diferentes legiones, algunos le dicen Yaldabaoth, pero esta figura del mal, el adversario, Satán, Lucifero, como se le quiera llamar, el demonio, y sus huestes, sus lacayos, su servidumbre, ¿no? Esta élite mundial que le sirve y le da vidas humanas y sufrimiento para que se alimente, nunca atacan otras figuras que no sea Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben perfectamente que Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Porque saben que siguiendo un ejemplo crístico, la humanidad va a elevar su espiritualidad y va a destruir el mal. Ellos lo saben. Por eso, en las figuras populares de la música, ¿qué es lo primero que hace un concierto una figura popular? Burlarse de la fe, burlarse de la cruz de Cristo, colocar cruces invertidas, burlarse de la figura del Salvador. Y la verdad, lo digo con mucha pena, y con eso no estoy generalizando a todas las personas, pero hasta hace poco, hace un par de años, se vio una representación de Cristo en el Carnaval de Río que fue bastante burlesca, bastante de mal gusto, porque no se estaba tratando de representar el Vía Crucis, se estaba tratando, creo yo, de burlarse de él.
y cosa seguida pasó ciertos acontecimientos naturales que dejaron mucho que pensar. Aunque yo creo que Cristo es tan bueno y tan amoroso, igual que Dios, el Dios verdadero, el Dios al que Él llamaba Abba, que Él no nos castiga, nosotros nos castigamos en el momento exacto que estamos pecando y cometiendo el error. Yo creo que en el instante que cometemos el error viene el castigo. Y el castigo se paga al momento, no se paga 20 años después, 30 años después. Ahí coincido mucho con la figura de Facundo Cabral, que él decía que si pones manos al fuego, te quemas en el instante, no te quemas 20 años después. Entonces los pecados se pagan al momento. Y un pago bien injusto, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos libre albedrío y podemos decidir si el error está tan marcado, si está tan insinuado, si está tan provocado, es injusto entonces que uno pague en muchos casos porque ha sido el ser humano manipulado para inducirlo justamente ese error. Porque si no hubiera esa inducción al error, no se cometería el error, ¿no? No sé si me dejo entender. En pocas palabras y en criollo, nos ponen el palito para pisarlo. Y bueno, uno lo pisa y paga las consecuencias de ello, pero sería más justo que no nos pongan esa trampa, ¿no? Pero es parte del aprendizaje, es parte de lo que hemos venido a aprender y es parte del juego. Es lamentable cómo personas que han hecho tan bien a la humanidad, hoy día estaba viendo todo lo que ocurrió con el fallecimiento del gran Facundo Cabral, un hombre de una espiritualidad inspiradora. Yo me considero un cabralista al máximo, y mi amor por Cristo, que siempre lo tuve, lo empecé a entender gracias a sus palabras, las palabras de Facundo Cabral, porque yo siempre tenía el sentimiento del amor a Cristo y a Dios, pero no lo entendía por el por qué. Hasta que él sabiamente un día dijo, señalándose la cabeza, que ahí habita el ego y que ese no sabe nada. El que sabe es el corazón porque tiene el recuerdo de todas sus vidas pasadas. Y si mi corazón recuerda en sus vidas pasadas que Cristo es la única verdad y lo ama, es porque es verdad, es porque es cierto, es porque Cristo es cierto. Sin embargo, en una madrugada fatídica, llevan a Facundo Cabral por insistencia de su empresario, el que lo llevó a hacer su concierto en Guatemala. Por insistencia de él, en el camino al aeropuerto, saliendo del hotel, ya para tomar un transporte privado, un taxi, este hombre, pues de apellido Fariña, si no me equivoco, le insiste de que iba a tener más comodidad si él le llevaba al aeropuerto en su carro, digamos, confortable y lujoso, ¿no? Y de esa manera salen del hotel y los enemigos de este personaje nefasto, que era traficante de drogas, lo interceptan por una vendetta, porque él había traicionado a gente de su propia organización delictiva, y por error, sin planificación e intención, acaban con la vida de los 73 años del gran Facundo Cabral, un mes de julio, si no me equivoco, un 9 de julio. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y la clásica que siempre nos preguntamos, ¿por qué a la gente buena les pasa esas cosas?
Y es que en definitiva la gente buena es peligrosa para el status quo. Es muy peligrosa. Y es por eso que por lo general su existencia en este plano es breve, ¿no? Estos infames asesinos, despiadados, perversos, fueron tan solo utilizados como tú utilizarías un personaje en un juego de video. Escoges al personaje para cumplir una misión. Esta gente sin alma, desalmada, estos agentes Smith, no saben ni siquiera qué hicieron. No entienden la dimensión de la tragedia de haber perdido un ser humano, un hombre tan maravilloso, con tanta espiritualidad, con tanto misticismo como Facundo. No tienen idea. Ellos solo fueron usados, ellos no tienen conciencia. Simplemente fueron escogidos para una misión y la misión era acabar con un criminal como ellos, y bueno, en ese auto lamentablemente también estaba el gran Facundo. Silenciaron sus palabras a futuro a partir de ese acontecimiento, pero sus palabras pasadas, sabias y maravillosas, perdurarán para siempre. Yo alguna vez conté que tuve momentos muy difíciles, emocionalmente hablando, con medicación, ¿no? Y entendiéndose que esta medicación fue dada por profesionales de la salud en los Estados Unidos, que se supone, ¿no? Siempre se ha dicho que es un lugar donde hay muy buenos profesionales en medicina. Y todas esas recetas y todo ese tratamiento y esa medicación terminó en el water, en el toilet, después de haber escuchado uno de sus mensajes grabados que decía: no estás deprimido, estás distraído. ¿Cómo puede ser tan mágico el amor que daba este hombre, un fiel creyente de Cristo, que con una grabación que dejó, que alguien muy atinadamente, y que lo bendiga Dios, lo colgó en YouTube? ¿Cómo puede ser posible que con esa grabación, que me llegó de forma random, porque ojo, estamos hablando de hace muchísimos años, donde no había este tema del algoritmo, no, estamos hablando del YouTube muy rudimentario, muy primitivo, pero de la nada apareció en mi playlist? ¿Cómo puede ser posible que lo escuché y literalmente me sirvió para curarme? Me curó el alma. Dios y Cristo operaron mediante su voz, y agarré esos remedios y los pasé por el toilet, por el water closet, y nunca jamás necesité de usarlos. Nunca más. Y es que ese es el camino del héroe. Y es que así tenemos que ser los cristianos, los que amamos a Cristo. Acá no estamos para medias tintas, estamos en una guerra entre el bien y el mal, pero ya evidente, ya abierta, ya está descubierta. Me acuerdo en los 80s y los 90s, se hablaba de los mensajes subliminales en las canciones, de los mensajes escondidos, de que pongas la grabación de tal artista o tal otro artista y vas a encontrar mensajes satánicos. Mucha gente lo hacía, decían que sí se escuchaba cosas raras. Pero ahora no tienes que buscar mensajes ocultos, está en tu cara, está en tu rostro. Basta que veas a la infeliz de Madonna, basta que veas al ridículo ignorante de Bad Bunny, basta que veas a Kanye West, basta que veas a Rihanna, basta que veas este ridículo Smith. Basta que veas un concierto de ellos, un video musical, Doja Cat y todas esas porquerías que yo ni escucho, porque sé y tengo el entendimiento de que la música es vibración, y esa vibración negativa, nefasta, está diseñada para dañar la mente humana. Por consiguiente, no escucho esa música. Modificaron la afinación
de 4.32 a 4.40 y está comprobado que nosotros, al ser 75% líquido, agua, pues se nos altera completamente el organismo. Completamente. Y eso lo hicieron a propósito. ¿Quiénes influenciaron en eso? Justamente estaba viendo un video hoy. Los Rockefeller, los mismos que influenciaron en la investigación médica completamente fraudulenta, los mismos que han invertido en los cronogramas y programas educativos a nivel mundial, que son completamente mentirosos y ocultan muchas cosas a su conveniencia de estas élites satánicas, porque ese es su negocio. Y en parte no se les puede odiar. Porque si les odiamos, entramos a su juego, porque ellos viven del odio, porque no son valientes. La antítesis del amor es el odio, es el miedo. Y ellos no tienen el valor de amar. Ellos solo se aman a ellos mismos. Por eso tienen su deidad donde hacen intercambios, ¿no? Poder y dinero por causar sufrimiento y dolor. Pero esa es su misión, esa es su misión en este juego. Entonces, nuestra misión, nuestro trabajo, nuestra chamba es encontrar la verdad que nos dicta nuestro corazón, porque Cristo y Dios habita dentro de nuestro corazón. Una vez escuché una frase que me pareció bastante interesante. La frase decía: las personas que buscan la religión son aquellas que tienen miedo de ir al infierno. Por eso buscan la religión, para evitar que sus actos sean lo suficientemente malos para ir al infierno. Entonces, la gente que busca religión es gente que no quiere ir al infierno. Y la gente que es espiritual son aquellos que ya estuvieron en el infierno. Eso me pareció magistral. Y ahora yo les explico por qué. Porque cuando tú vives en el sistema, en esta matriz, ignorante de la verdad, como la mayoría lo hemos sido, y lo sigo siendo también, porque sigo en mi proceso de aprendizaje, no he dicho que ya llegué al tope y que yo no puedo aprender más, aprendo todos los días, con humildad. Pero cuando tú estás muy inmerso en el sistema, vives en un infierno. Es un infierno. ¿Cómo no va a ser un infierno prender la televisión y escuchar: atraparon al delincuente tal, el presidente tal es corrupto, los congresistas tal son corruptos, violaron a tal persona, mataron a tal persona? Vas, sacas tu carro, si tienes transporte privado, sales a la calle, viene una persona y te cierra, te insultan o te chocan, llegas a tu casa, a tu trabajo estresado, tienes un jefe que se porta mal, compañeros de trabajo que hablan mal a tu espalda, tienes que comer en algún sitio en la calle que la comida no es nutritiva, ¿no? Y estás rezando que llegue el fin de semana para poder, entre comillas, tener tranquilidad, y bueno, se dedica esa tranquilidad a los placeres mundanos, y luego vuelves a esa misma rueda de hámster. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso no es un infierno? Es un infierno, claro que es un infierno, ¿no? Por eso está la metáfora de la pastilla roja y la pastilla azul de la película Matrix, cuando Morfeo le dice a Neo: mira, acá está la pastilla azul. Si tomas la pastilla azul, seguirás viviendo en el infierno, o sea, en el sistema, para siempre. No te preocupes, no tienes nada de qué preocuparte. Pero sufrirás también, porque no sabes nada. Pero si tomas la pastilla roja, vas a despertar, vas a ver la verdad. Como decían en los Thundercats, vas a ver más allá de lo evidente, pero a un precio. Y el precio es que saber la verdad complica tu existencia, pero te hace libre. Y es mejor, a mi humilde criterio, ser libre y saber enfrentar las dificultades, a vivir en la ignorancia y tener muchas dificultades y muchos sufrimientos sin tener idea y conciencia de por qué esas cosas ocurren. Estamos viendo el ataque al cristianismo en la cultura popular, en la música. Estamos viendo el ataque a los valores cristianos y familiares en las películas, ¿no? Estamos viendo
que hay gente de ideologías, sí, de izquierdas, ateos, que a lo menos ha pasado hace poco en Estados Unidos. Estaba escuchando un caso en Minneapolis, si no me equivoco, que están entrando a las iglesias a insultar a las personas, a los creyentes que están orando. Y mi pregunta es, ¿y por qué no entran a otros complejos religiosos? Ojo, no estoy buscando ni motivando que eso ocurra. Por favor, que no se malinterprete. Y no estoy diciendo que vayan la gente atea, de ideología de izquierda, a atacar a otros religiosos. No, no estoy diciendo eso, sino que ¿por qué exclusivamente solo los cristianos? ¿Por qué no se presenta con la misma frecuencia o nula frecuencia a otras religiones? ¿Y saben por qué? Porque Cristo es el único camino. Es el camino, la verdad y la vida. Y ellos lo saben. Por eso lo atacan. Y humildemente, este personaje, Neo, que les habla acá, en algún momento, por muchas cosas que te pasan en el día a día, por muchos proyectos y ideas que presentan dificultades en concretarse, pues como cualquier ser humano, en el instante donde reflexionas de todo ello, dices, ¿por qué pareciera que alguien está buscando que las cosas, o algo está buscando que las cosas no me salgan de la forma que yo quiero? Y eso se vuelve una mochila pesada, ¿no? Que te produce tristeza, decepción, ansiedad, preocupación. Pero tienes que reflexionar mucho sobre el respecto, como para entender que no estás haciendo las cosas mal, sino todo lo contrario. Solo se perturba al que puede de alguna forma perjudicar los intereses de los malignos, del maligno. Solo por eso. Porque si fuese algo completamente intrascendente, algo completamente irrelevante, pues no ocurrirían esas cosas, ¿no? Volviendo a lo que les contaba, ¿no? Volviendo a lo que les contaba del elefante y la hormiguita, ¿no? Porque la unión hace la fuerza, y si nosotros creamos una línea de tiempo positiva, ellos están destruidos, y yo sé que eso va a ocurrir. Pero hablando de este humilde programa, hablando de este personaje, quien les habla, pues se supone que es una lucha literal de David contra Goliat. Sin embargo, por algo fastidian, porque el mensaje es poderoso. Y como lo he dicho en otras oportunidades, así me esté escuchando un ser humano, se acabó. Para mí, ya está, ya cumplí mi trabajo. Volviendo a la historia anterior, como lo de Facundo Cabral. Facundo Cabral es un hombre conocido, famoso, dejó audioreflexiones muy bellas, pero estoy seguro que donde quiera que esté, que sé que está en la gloria de Dios, el solo hecho de enterarse que este personaje, quien les habla, mejoró su vida por unas frases que dijo, él ya estoy seguro que se siente completamente pagado de la vida, completamente pagado. Y no están para ustedes saberlo, ni yo para contarlo, pero lo comento sin ánimos de engrandecerme. Pero por las diferentes ocupaciones que tengo y situaciones que se me pasan en el día a día, no es fácil para mí venir, prender la computadora y hablarles de estas cosas, porque previamente pues me informo, me trato de informar, porque a veces los tiempos no coinciden. Entonces he pensado que la mejor forma de hackear a la Matrix es
avisar con poca antelación cuándo voy a salir, para que no me la hagan difícil. Porque no les miento, o sea, las veces que yo tenía el programa ya pauteado, ¿no? Literalmente esos días se me presentaba mil y una dificultades como para no poder arrancar a la hora que había planeado. Así, literal, ¿eh? Literal, ¿no? Patético, completamente patético. Y ahora que aviso con un poco de anticipación y trato de sacarle la vuelta al tráfico, a las ocupaciones, a las situaciones imprevistas y todo, corre, sale. Entonces, pues nada, veremos la forma de seguir haciéndolo. Y lo del tema de audiovisual, yo fui con mi esposa, lo mencioné anteriormente, a un curso para edición de video. Yo estaba muy emocionado, compré la licencia, pero literalmente el teléfono no le da la gana de permitirme usar de la forma que es necesaria el editor de videos. No le da la gana. Y lo peor de todo es que yo he borrado casi todo el contenido de fotografías y videos que tengo en el celular. Entonces lo que está ocupando la memoria es supuestamente aplicativos. Y mi esposa tiene un celular con las mismas características que el mío y tiene muchísimo más aplicativos que yo. Sin embargo, no tiene problema. Y yo, que tengo menos aplicativos, que tengo menos contenido en galería de fotos y videos, no puedo. Y estoy estancado hace 4 programas que no puedo subir videos a YouTube, porque si yo he pagado un curso y he practicado y he hecho ya de por sí algunas ediciones, no va a ser para que yo no lo pueda usar, ¿no? Tendré que ver la forma y sacarle la vuelta, como quien dice, al diablo, y cumplir mi misión, que es informar y que es compartir el conocimiento, pero sobre todo el amor a Dios. Mensaje final. Resistamos. Yo, en este momento, 29 de enero del año 2026, lo único que les puedo decir es que entrego el destino mío, de mi familia, a las manos de Cristo. Dios Padre, Cristo, que eres el camino, la verdad y la vida. Dios fuente original, Padre, Abba de Cristo, pongo en vuestras manos mi destino y el destino de mi familia y el destino de todos los seres humanos de buen corazón. Amén. Pongo en sus manos mi destino y no tengo miedo, tengo amor. Y el amor es valiente. Y sé que se van a presentar adversidades, cositas que parecen tontas, pero aburren y fastidian. Pero mi amor por mi Cristo no me lo van a quitar. No podrán. Y sé que buscarán la forma y la manera de hacerme sentir decepción. Pero yo sé el juego. Y yo sé que en las cosas que ocurren negativas no tiene nada, pero nada que ver Cristo. Y nada que ver el Dios verdadero, el Abba de Cristo. No tiene nada que ver. Ellos no tienen nada que ver en eso. Son los entes del mal los que tienen que ver en eso. Entonces, como yo tengo identificado al enemigo, y todos deberíamos tenerlo, pues no hay forma de decepcionarse, porque el amor verdadero no tiene limitaciones ni tampoco condiciones. Entonces, pues uno no va a dejar de amar a Cristo y a Dios. Más por el contrario, más amor. A más vicisitudes y complejidades, más amor. Porque saben que uno, siguiendo el ejemplo de Cristo, se hace más fuerte, se hace más valiente, y eso es lo que ellos temen. Veía también un reel el día de hoy de un hombre reflexionando acerca de las entidades negativas
que dominan la religión. Y la verdad yo he llegado al convencimiento, y discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero he llegado al convencimiento que en toda religión o culto hay gente maravillosa, buena, con buen corazón, con buenas intenciones, pero lamentablemente no son quienes ocupan las jerarquías y los liderazgos. Esa gente buena, de buen corazón, no son los jefes, no son los pastores principales, no son las jerarquías, no son los cardenales, no son el papa, no son los líderes, no lo son. La cúpula está capturada por el mal, y lo dicen las profecías, todas las cúpulas están capturadas por el mal, todas. Lo que sí es llamativo es que nosotros como cristianos que amamos la figura de Cristo, no solo debemos tener la lucidez para identificar el mal, sino que por propio estudio de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de Él, no nos debemos permitir que nos engañen, que nos estafen. Este señor hablaba del sionismo, que ya les he explicado, ¿no? El sionismo es un movimiento político liderado pues, por los Rothschild, por los Rockefeller, por los Morgan, por los Carnegie, y un personaje de ellos, Herzl, fue el que pues inventó todo este tema de la reivindicación histórica del pueblo elegido. Y he explicado mi pensamiento sobre el pueblo elegido. El pueblo elegido es todo quien ame a Cristo, punto. Y se acabó. Porque jamás se va a poder entender que Cristo y el Dios de Cristo, que es el Dios verdadero, tenga una predilección por un sitio en específico. No tiene sentido. Para nada. Sin embargo, este movimiento de lobby, que tiene prácticamente comprado toda la clase política del planeta y todos los partidos y todas las ideologías, por eso es un absurdo decir, no, yo soy de izquierda, estoy en contra de la derecha, por eso voto por izquierda y yo elijo a mi autoridad. Y los de la derecha, no, yo voto por la derecha porque creo en la derecha, estoy en contra de la izquierda y voto por... Y al final ambos candidatos trabajan para esta misma gente. Por favor, abramos los ojos. Trabajan para esta misma gente. Entonces, este hombre reflexionaba y decía, por si acaso, estos sionistas que tienen sus libros donde tienen basada su fe, señalan cosas muy negativas de Cristo, inclusive de la Virgen María. Y sí, basta con que uno haga un research, una búsqueda en ChatGPT. Entonces, ¿cómo puede haber movimientos que se llamen cristianos, que sean sionistas? ¿Cómo puede ser posible? Si nosotros nos llamamos cristianos, ojo, yo no soy de ninguna religión. Yo la religión a la que fui bautizado, yo ya renuncié en mi corazón. Yo amo a Cristo y amo al Padre de Cristo, punto. Y respeto a todas las figuras, las respeto. Pero para mí, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo me siento cristiano y punto. ¿Correcto? Pero como personas que siguen la figura de Cristo van a apoyar a un grupo de interés político que en sus escrituras atacan la figura crística y dicen barbaridades, terribles, y sin embargo apoyan este movimiento y apoyan el país que ha formado este movimiento. Ojo, que no estoy hablando de todas las personas que sostienen una religión, y sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando del movimiento político que apoya a un país y a un gobierno en particular, que no tiene nada que ver con el pueblo, porque hay mucha gente de ese pueblo que está en contra de ese líder, que es Netanyahu. Entonces, tenemos que abrir los ojos y no dejarnos manipular, porque esos lobbies tienen financiado a los líderes políticos, a los líderes religiosos, que nos pretenden convencer, y en muchos casos lo logran, de una ideología completamente falsa, manipuladora,
y cobarde. Si nos llamamos realmente cristianos, tenemos que ver los mensajes, tenemos que analizar y decir un momentito, ¿yo por qué tengo que respaldar ciertas ideologías o ciertos grupos que internamente han atacado a quien es mi ejemplo, a quien es mi líder, que es Cristo en sí? Hay que darnos cuenta, hay que darnos cuenta. Y lo vuelvo a repetir, yo jamás concebiría que el Dios de Cristo, que es el Dios verdadero, tenga preferencias por los nacidos en una área geográfica, como para decir ellos son los elegidos. Por supuesto que no. Ese concepto del país ha cambiado con los milenios. No se debe entender de esa forma como propios y originales, que ni siquiera lo son, dicho sea de paso. Por eso está prohibido las pruebas genéticas en Israel, porque si se hicieran pruebas genéticas se demostraría que no son semitas la mayoría de habitantes, son originarios de Europa del Este, Bielorrusia, Rusia, Turquía. Ojo, entonces, aún así, ni siquiera de esa forma es válido ese término de pueblo elegido. Pero el pueblo elegido realmente es todo grupo de personas que amamos a Cristo, que respetamos a Cristo, que respetamos su figura, que respetamos sus enseñanzas y que tratamos en la mejor de las posibilidades de seguir su camino, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, ¿cómo podemos luchar con el anticristianismo? No es tan difícil. Dejemos de consumir los mensajes dañinos. Si tú realmente eres cristiano y amas a Cristo, tienes que ser selectivo en lo que escuchas, tienes que ser selectivo en lo que ves, porque eso influye en tu mente, influye en tu alma. Tienes que saber discernir. Tienes que saber darte cuenta. Antes se hablaba, como les decía al inicio del programa, se hablaba de mensajes ocultos, subliminales. Ahora no hay nada subliminal, ahora está al frente tuyo, está en tu cara. Entonces, si tú te dices que amas a Cristo, si tú te consideras un cristiano, no puedes estar consumiendo esas cosas, porque daña tu alma, daña tu espíritu y daña tu fe. Acá hemos venido, sí, con libre albedrío a escoger, pero hay que saber escoger, que escoger bien, qué se consume, qué se lee. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Y sobre todo, nunca olvidarnos que el enemigo es el rey de la mentira, es el señor de la mentira, es el demiurgo, es el que maneja esta realidad. Bueno, él puede manejar esta realidad, pero si estamos despiertos y le decimos a nuestro corazón que nos muestre la verdad de las cosas, vamos a poder identificar al enemigo y vamos a poder luchar contra ese enemigo. No necesariamente con balas, no necesariamente con pistolas, con la palabra, porque la palabra crea, es verbo, y si nosotros amamos y proyectamos ese amor con palabras, creamos una realidad favorable. Si declaramos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nos entregamos con amor a sus enseñanzas, esa es una forma de contrarrestar el mal. También hablar del tema, también educar bien a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, hacerlos entender con amor, sin crítica, con amor, de que tengan cuidado con lo que escuchan, de que eso los perturba y les hace daño.
La gente joven no es tonta, simplemente es ignorante, nada más. Pero una vez que se enteran y saben cómo son las cosas, ellos van a poder elegir, van a despertar y se van a dar cuenta de muchas cosas. Yo tengo fe y en este libre albedrío yo elegí amar. Elegí amar a Cristo, elegí amar a Dios, elegí amar a mi familia, elegí amar a mis amigos y elegí amar a mi prójimo, aunque muchas veces no sea fácil. Muchas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Yo la verdad me he divertido muchísimo el día de hoy. Ha sido un programa bastante especial. Quería abrir mi corazón para ustedes, quería conversar con ustedes de todas estas cosas tan bonitas, tan especiales, tan trascendentales. Y bueno, lo único que les puedo decir es que les estaré comunicando cuando nos encontramos en el próximo programa. Y les deseo una magnífica noche, que vayan y coloquen la cabecita en la almohada sabiendo que hicieron todo lo que tenían que hacer o todo lo que podían haber hecho y que mañana será un día diferente. Y cuando estamos con Cristo y en la protección de Él, podemos tener esperanza. Que tengan muy lindos sueños y nos estamos viendo en el próximo programa, que como les digo, para un poquito cabrear, un poquito driblear al mal, pues no tengo exacto el día ni la hora, pero con la debida anticipación se los haré saber. Muchas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao. De anticipación se los haré saber. Muchas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos. Started